chasing shadows, be a part of the night. Mira, ahí se sigue sumando gente, le mandamos un abrazo y feliz año a Nelson Sanabria, un dacariano tremendo en cuatriciclo representante de Paraguay, así que una alegría tenerlo, está Tincho Dakar, bueno, un montón de gente que se prende en estas historias. Y volviendo ahí preguntaba Nelson cuál era el Dakar original, este que estamos describiendo, y también en función a eso que vos hablabas de los intereses creados, no hay que olvidarse que hubo un quiebre muy importante donde estas tribus o poblaciones empezaron a entender que esta carrera movía mucho dinero. Y para mí Claro, fue un antes y un después, exacto, cuando fue un antes y un después cuando una de estas tribus, recordás, secuestró el auto de Cancún, en el Peugeot 205, y bueno, Peugeot no sé si cometió el error o bueno, en ese momento tomaron esa decisión de pagar el rescate y a partir de ahí, bueno, África pasó claro. a tener ese otro condimento que tenías que evitar ser secuestrado. Sí, totalmente. Y otra cosa que me contaba Jorge Murano es que hay algo que pasa en el Dakar, que no está bueno decirlo para algunos, yo lo digo porque es mi opinión. Creo que quedan pocas competencias como, digo, recién hablábamos de la solo moto, de cuando éramos chicos, estamos hablando por ahí en 1980, si querés, o principios de los 80, cuando te empezaba a gustar esto, el fierro. Y yo ya en aquel entonces, cuando surgió Todo Motor, veía la Isla de Man, que la pasaba solamente Rubén Daray, porque eran de las pocas competencias que todavía tenía riesgo de vida, ¿no? La Fórmula Uno también lo tenía, ¿no? Los autos se prendían fuego, los autos no tenían ningún tipo de control. Después vino la era Mansell, ¿no? Bueno, es hablar de F1 después, ¿no? La era de los autos con electrónica y lo que pasó el otro día con Grosjean, que lo salva el halo, que sin el halo lo decapitaba, todo eso. Lo que tiene el Dakar, y razón por la cual uno lo consume, es que tenés riesgo de vida, y Jorge Murano, uno de los comentarios que me hacía es que si vos el año anterior de repente tenías dos fatalidades, al año siguiente no es que se te bajaba la mitad, sino que se te triplicaban los potenciales inscriptos, por una cuestión de que tiene esa cosa del riesgo natural, que el que le gusta arriesgar y el que le gusta el deporte motor sabe que eso existe. Lo mismo me pasó con charlas con Pepe Froilán González, donde me decía que prácticamente un cuarto de los que él estaba en la reunión de pilotos a principio de temporada y vos sabías que en esa sala un cuarto de la gente que estaba no iba a estar a fin de año, ¿me entendés? Y me parece que lo que le está pasando a la Fórmula Uno de falta de rating, que se lo lleva todo el MotoGP, los que consumimos MotoGP, es esa cosa de decir, bueno, fíjate lo que pasó con Marc Márquez, ¿no? Un tipo que decís, este tipo va a Valentino le pasa el trapo y de repente no puede zafar de esa lesión que tuvo el año ya pasado, pero son cosas que pasan en el deporte motor, que por ejemplo en la Fórmula Uno no pasan, y en el Dakar sí pasan. Vos todos los días tenés escenas espectaculares, tenés vuelcos, tenés incendios, tenés un cuatri que se lo lleva un helicóptero, tenés dramatismo, tenés gente que es lo que vos decías, ¿no? De quedarte tirado ahí en el medio de la nada y decir, yo acá duro 2, 3 horas con este sol. Todo ese riesgo y todo ese condimento que tiene el Dakar, quedan pocas disciplinas en el mundo y del deporte motor quedan pocas carreras. Una de ellas es la Isla de Man, que yo tuve la posibilidad de estar, vos no me acuerdo si estuviste, pero a mí me gusta ese tipo de cosas. MotoGP, Isla de Man, Dakar. Después cuando se va devaluando el riesgo, la cosa se pone un poco más aburrida. Es una opinión muy discutida y yo creo que acá muchos se pueden no estar de acuerdo, y los entiendo, pero a mí lo que me gusta es cuando el deporte motor, el que acelera un poquito más, el que se pasa de rosca, que es lo que decía Fangio, trato de bajarle medio segundo esa curva y sé que me mato. Eso lo tiene el Dakar, si querés con otro, de otra manera, pero ese riesgo existe y está siempre latente. Sí, coincido completamente con vos. O sea, fríamente es un análisis que la mayoría del público tiene una parte de morbo cuando ve algo riesgoso. Me tocó estar en Isla de Man 2008 y ver, por ejemplo, a McGuinness darle la mano a cada uno de los pilotos antes de largar, o sea, como una despedida, porque saben que por ahí no vuelven.
esa Ujú. anécdota que vos contabas de Froilán es muy clara. O sea, acordate a fines de los años 60 la Fórmula Uno y la Fórmula 2 que era como la categoría no solamente formadora de los pilotos, sino de categoría sparring. Los pilotos corrían en las dos categorías. Claro, Yo me acuerdo que mi viejo me contaba que llegó a haber un promedio de una muerte por semana entre claro. entrenamientos y carreras. Eh, de, Gato, te interrumpo un segundo, porque sí, acá hay varios comentarios de tus seguidores que tienen razón. Uno acá pone, Adrián Grilli pone, por eso está lindo el TN. El TN es espectacular, para mí el turismo nacional es la categoría tal vez más atractiva de pista hoy. sí. Y después tenés otro bueno, ahora ya pasó, pero que habla del viejo TC. Las carreras de TC eran Claro. eso, atravesaban todos los pueblos, autos andando a más de 200 kilómetros por hora en la tierra, en una época donde los autos tenían, digo, vos llevabas de paragolpe un elástico, por si rompías un elástico trasero, ¿entendés? O sea, eso es el deporte motor y creo que todas las normativas de hoy tienden me encanta que esté la seguridad, está buenísimo, pero cuando lo transformás en un juego de ajedrez, se torna aburrido y cae el rating abruptamente porque hay otras cosas que causan otra adrenalina. Pero bueno, perdón que te interrumpí, pero me parecían piola los No, no, comentarios. no, pero a ver, es completamente válido. Está bueno eso de por qué te atrae. O sea, al que es piloto le atrae al riesgo, sabe que coquetea con una lesión, e inclusive con la muerte, cada vez que se pone un casco, que se sube a una moto, que se ata a una butaca. Y del otro lado también la gente, acordate, Fangio siempre decía que cuando él en esos viejos grandes premios del turismo de carretera, llegaba a lugares donde había mucha gente, levantaba porque sabía seguramente que había algún peligro, que la gente se acumulaba en el lugar para ver una piña. Entonces, Claro, eso sigue teniendo el Dakar a cada kilómetro. Hace un ratito y pero estaba y sí, leyendo gato. los comentarios, estaba leyendo los comentarios de Tembrín que hoy aparentemente lo pateó el tren trasero y a 160 kilómetros por hora y dio vueltas por más de 100 metros. Es eso, te venís jugando todo y vos decís cuál es el límite del auto o de la moto y qué me voy a encontrar. Eso es lo que tiene Dakar. O sea, vos podés ser Toby Price, Kevin Benavides y Pablo Quintanilla, Luciano Benavides, todos juntos, todo el pelotón de punta y manejar como un animal, pero a veces hay una piedra enterrada y esa es la locura, que vos venís a 130, 140 en la arena y a veces por milímetro, porque mira, lo que mide esta pantalla, piso acá al costado y no le pego a la piedra y piso acá y le pego a la piedra y salgo volando por arriba del manubrio. Sí, totalmente, es tal cual. Y acá, bueno, se van sumando tus seguidores que ponen los óvalos de USA, por eso tienen tanto éxito. Claro, vos juntás 250.000 personas en una carrera en USA, en un óvalo, que vos decís, en un óvalo, sí, está bien, pero vas casi a 400 kilómetros por hora a 30 centímetros de la rueda del otro, ¿no? Y la gente claramente va porque está bueno el espectáculo, pero también lo que están esperando es saber cuándo se tocan esas dos cubiertas, ¿viste? Entonces, es un poco lo que pasaba, estamos hablando de la época de los romanos, el circo romano era eso, ¿no? O sea, no, es ni más ni menos que eso, es tratar de ir a ver, es un poco la supervivencia del más apto, ¿no? Como diría Pancho Ibáñez también en aquel entonces. Pero bueno, nada, volviendo al Dakar, estábamos justo al principio de la charla comentando las diferencias entre lo que era el Dakar original y hablábamos del riesgo. Después pasamos a lo que es Sudamérica y ¿qué diferencias notas, Gato, en ese aspecto? Sudamérica, ¿qué fue Bueno, para el típico, para un Nasser? Nasser, si tuviera que describirte el Sudamérica, ¿qué te diría? mira, al principio fue resistido el cambio, como todo cambio, y después empezaron a enamorar de la diversidad de terrenos, porque Claro, empezó, o sea, hubo un cambio completo de esos desiertos que hablamos, que ya sabían más o menos, África estaba calcado, habrías Mauritania con mucha piedra y polvo, y después ya ibas a entrar al Sahara, estaban esas partes por ahí complicadas de dunas, pero después se viajaba mucho por cañadones y por largos ríos secos, eh, y ya se sabía más o menos, es como todo, vos te vas acostumbrando y te vas adaptando, más allá
de no saber o no, o sea, de conocer o no el terreno. Mirá, ahí se suma otro dakariano como Andrés Memi que ha corrido en casi todos los vehículos el Dakar, así que le damos la bienvenida. Sí, sí. Sabemos que está en la arena en Un este momento. capo. Así que le mandamos un Saludos abrazo. al loco Andrés, gran tipo. Che, ¿te jode si me hago otro scotch? No, pero por favor, es un refueling. Seguimos. Bien, Eh, vale. Bueno, no sé el octanaje. Mirá que hubo problemas con la nafta contaminada con agua. Así No, que no, no le vayas a esta echar agua. de agua no. No tiene agua esta. Ah, sí, porque le tiré unos cubos de hielo, le voy a agregar un poco más de hielo. Esta viene sí, como guarda, pero no es Yamaha el vaso, así que no hay problema. Está bien, está bien. Los puristas del escocés te van a criticar. Pero bueno, cada uno lo toma como le gusta. Es así. Bueno, esto es más vivo que esto, impositamos en la cocina de casa con el scotch. Bueno. Buscando hielo. Excelente. Buscando hielo. Me parece que hay varios que bueno, empezó a dar Gato. sed. No, te decía, yo creo que ese cambio, a mí me tocó vivirlo por Las Pampas 2007. Ya estaba ese rumor porque estaba todo muy mal en África, que después se termina concretando con ese enfrentamiento que tampoco fue oficializado, pero que hablaban de un ataque que murieron 4 personas, murieron muchos más, 17 personas. O sea, directamente se abría ruta con la legión francesa ahí a los tiros y bueno, así terminó la despedida de ASO de África. Vos fíjate que está el Eco Race, que es una carrera organizada por ex ASO que sí pueden pisar África, pero puntualmente el enfrentamiento de los grupos armados que hay en África era con ASO y por eso tuvieron que irse, ¿no? Entonces la llegada a Latinoamérica marcó un cambio importantísimo. Al principio hubo rechazo, pero después se empezaron a enamorar de cambiar ese formato desértico, llamémosle, porque teníamos desiertos, pero también íbamos por lugares nuevos, mucho más técnicos. De hecho, eso llegó al cambio de preparación tanto de motos como de autos, ¿no? Porque empezó a haber etapas mucho más trabadas, mucho más, llamémosle, de enduro, y bueno, cambios de temperatura, de altura. Acordate que Fiambalá marca un antes y un después en la preparación de las motos. Esa vez en 2010 cuando Coma se pasa 31 minutos parados, pero por temperatura. Coma, un gran mecánico, formado como mochilero y después termina siendo él la estrella de KTM, pero desarmó la moto de punta a punta, la testeó todo y a mí me tocó hablar con Mark y me decía, no reaccionaba, tío, dice, lo que pasa es que nunca la computadora había tenido una mezcla de sensaciones de casi 60 grados centígrados ambiente con 3.000 metros de altura. Entonces tuvieron que cambiar toda la programación de los parámetros de inyección y sondas y todo lo que la computadora leía para permitir andar en Fiambalá, por ejemplo. Entonces eso tuvo de atractivo, yo creo, en Latinoamérica, la diversidad y lo técnico del terreno, ¿no? Che, Gato, ya que empezamos a hablar del scotch y el agua, ¿me explicás cómo a una categoría o a una disciplina como es el Dakar se le pasa el tema del agua? Porque dicen que el problema es que en los depósitos móviles bueno, pasa mucho en la aviación, vos chequeás que no tenga agua la nafta, ¿no? Pero es algo es medio de primero inferior, te puede pasar en un tacho de campo, de hecho en el campo pasa, pero ¿cómo se les pasa el tema del agua en el combustible? Y encima, lo escuchaba hoy a otro amigo, Diego Durruti, que es un capo, gran amigo, y Diego decía, en el país del petróleo se les pasa el agua, ¿viste? Donde decís una cosa de loco, ¿no? Mirá, anoche, aprovecho para mandarle un abrazo a Diego. Anoche hablando con Jordi Grau, que fue mecánico mío del 2013 aquí en el Dakar y hoy es el jefe del equipo Hero Motorsports, nos comentaba que parte de esta contaminación sale de que están haciendo una red de rutas muy grande adentro de Arabia Saudita y bueno, ese aporte de los tanques de reabastecimiento está a cargo de, como casi todo, del gobierno de Arabia Saudita, que colabora estrechamente con ASO. Y bueno, ASO
yo creo que se relajó o no tuvo chance de chequear qué tanques estaban usando, y dicen que había muchos tanques de río que, como tuvieron la necesidad de llenarlos de combustible, imagínate, ni chequearon, echaron y quedó un porcentaje altísimo de agua ahí mezclado, y así surgió la contaminación que terminó perjudicando a muchos pilotos. Ahora, es una cosa de locos. Y yo me quedé pensando que si nos pasaba en Argentina, seguramente hasta nosotros mismos diríamos, y esto nos pasa a nosotros, porque nosotros los argentinos, qué sé yo, pero evidentemente le puede pasar. A mí me resultó una noticia muy llamativa, como una cosa muy rara que les pase a ellos. Pero bueno, che, Gato, te cambio Bueno, de tema, que acá uno de no, tus... perdón. Sí, Sí. decime. No, perdón, para redondear el comentario. O sea, nosotros también pensamos que por ahí Arabia Saudita es primer mundo por las imágenes que vemos a veces de las ciudades principales, y bueno, todo ese despliegue de que los mega millones de dólares del petróleo terminan plasmando en obras y todo, pero adentro del desierto es una población eh, muy acotada y con muy poca organización. O sea, inclusive mucho es arreado por órdenes del ejército. O sea, hay que aclarar que tampoco ahí adentro del desierto es primer mundo, ¿no?